Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las vidas de nuestras estrellas turcas más queridas. Espero que estén todos de maravilla y listos para un chismecito jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor, una sospecha, una leyenda que ha estado circulando en las redes sociales y en los foros de fans durante mucho tiempo. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de la presunta, supuesta, quizás real, obsesión, digamos, el interés particular que Kerem Bürsin, nuestro guapísimo Serkan Bolat, parecía tener por su CEO estrella, Hande Erçel, durante las grabaciones de Sen Kalkam. Sí que muchos de ustedes han visto los vídeos, los edits, los comentarios. Pero hoy vamos a analizar todo esto con lupa, a ver qué podemos descubrir juntos. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y análisis de sus actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada de nada. Y ahora sí, vamos al grano. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Sen Kalkam era innegable. Vamos. Hasta el más despistado podía ver que la pantalla chispeaba cada vez que estos dos compartían una escena. Esa química, obviamente, alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. Y aunque ambos negaron insistentemente cualquier relación al principio, las evidencias, para muchos, parecían apuntar en otra dirección. Ahora, vamos a centrarnos en esos famosos vídeos tras bambalinas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay una serie de vídeos que circulan en internet donde se puede ver a Kerem aparentemente observando a Hande de una manera, digamos, más allá de lo profesional. No se trata de miradas rápidas o casuales. Son miradas prolongadas, casi hipnóticas, acompañadas a veces de sonrisas discretas y gestos que han sido interpretados por muchos como señales de afecto. Uno de los vídeos más comentados muestra a Hande practicando una escena. Ella está concentrada, repasando sus líneas, y en el fondo, casi imperceptible, se ve a Kerem de pie, observándola fijamente. No está hablando con nadie, no está haciendo nada más que mirarla. La forma en que la mira, la atención que le presta, es lo que ha hecho que muchos fans piensen que había algo más allá de una simple amistad o camaradería profesional. Otro vídeo muestra a Hande bailando durante un descanso en la grabación. Está haciendo movimientos divertidos, riendo con otros miembros del equipo. Y de nuevo ahí está Kerem, un poco alejado, observándola con una sonrisa en el rostro. No se une al baile, pero su mirada parece seguir cada uno de sus movimientos. Ahora sé lo que están pensando, estás exagerando. Quizás solo la estaba viendo como a una compañera de trabajo. Y sí, esa es una posibilidad. Pero la cantidad de vídeos y fotos que capturan momentos similares es considerable. Y no solo se trata de miradas. También hay gestos sutiles, un brazo que roza el de ella accidentalmente, una mano que se acerca para ajustar su cabello, una cercanía física que, aunque no es explícita, sugiere una comodidad y una confianza que van más allá de lo estrictamente laboral. Además de los vídeos, también hay testimonios de personas que trabajaron en la serie. Algunos miembros del equipo, aunque de forma anónima, han comentado sobre la evidente tensión sexual entre Hande y Kerem. Dicen que se notaba en el ambiente, que era palpable. Incluso algunos han llegado a afirmar que eran muy reservados, pero que era evidente que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación. Por supuesto, estos testimonios son difíciles de verificar y deben tomarse con pinzas. Pero combinados con las imágenes que hemos visto, contribuyen a crear una imagen de Kerem como alguien que estaba profundamente interesado en Hande, quizás incluso enamorado. Ahora, llegamos a la parte más importante, la interpretación. ¿Qué significa todo esto? ¿Estaba Kerem realmente espiando a Hande tras cámaras, como dice el título? Bueno, espiar es una palabra fuerte. Tal vez sería más preciso decir que estaba observándola con interés, con admiración, quizás incluso con afecto. Es importante recordar que todos estos vídeos y fotos están sacados de contexto. No sabemos qué estaba pasando exactamente en el set de grabación en esos momentos específicos. No sabemos qué tipo de conversaciones habían tenido Hande y Kerem antes o después de esas tomas. Solo vemos fragmentos instantáneas de un momento en el tiempo. Sin embargo, la recurrencia de estos momentos, la intensidad de la mirada de Kerem, la forma en que parece gravitar hacia Hande, todo esto sugiere que había algo más allá de una simple amistad.
Y por supuesto, al final, terminaron siendo pareja. La relación fue confirmada y nos dieron momentos hermosos que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. La ruptura fue triste para todos nosotros que los apoyamos, pero, como dicen, así es la vida. En definitiva, la pregunta de si Kerem espiaba a Anne tras cámaras es una cuestión de interpretación. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones basándose en la evidencia disponible. Pero lo que sí es innegable es que la química entre ellos era palpable, que la mirada de Kerem hacia Anne era a menudo intensa y llena de admiración, y que al final, esa conexión se transformó en una hermosa historia de amor que, aunque efímera, nos dejó muchos momentos inolvidables. En resumen, hemos analizado los vídeos y fotos que sugieren que Kerem Bürsin parecía estar muy interesado en Anne Ercel durante las grabaciones de Senkalkam. Hemos considerado la posibilidad de que simplemente fuera una admiración profesional, pero también hemos explorado la idea de que había algo más profundo. Y finalmente hemos concluido que la interpretación de estos momentos depende de cada uno de nosotros. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encanta sumergirme en estos chismes y teorías con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Anne y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem estaba realmente espiando a Anne o simplemente la estaba admirando como a una compañera de trabajo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y chismes preparados para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco ampliando la noticia, más allá de las miradas, un romance bajo el foco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque la historia de Anne y Kerem no es solo un cuento de miradas furtivas y gestos sutiles. Es una historia de cómo la ficción se entrelazó con la realidad, cómo un set de grabación se convirtió en el escenario de un romance que capturó la atención del mundo entero. Para entender la magnitud del interés particular de Kerem por Anne, tenemos que adentrarnos un poco más en la dinámica de Senkalkam. La serie, desde el principio, se vendió como una comedia romántica ligera, pero con un gran potencial para generar una conexión emocional con el público. Y vaya que lo logró. La historia de Eda, una florista independiente, y Serkan, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero la magia de la serie no residía solo en la trama. La química entre Anne y Kerem, como ya hemos dicho, era un factor crucial. Y esa química, según cuentan quienes trabajaron en la serie, era algo que se cultivaba conscientemente. Los directores, los guionistas, incluso los propios actores, eran conscientes del potencial que tenían entre manos y trabajaron para explotarlo al máximo. Se dice que durante los ensayos, Kerem y Anne pasaban horas improvisando escenas, buscando nuevas formas de conectar emocionalmente. Se retaban mutuamente, se apoyaban, se hacían reír. Esa colaboración, esa complicidad, era evidente en la pantalla y, según muchos, también fuera de ella. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Anne y Kerem pasaban largas jornadas juntos, trabajando en un ambiente intenso y emocionalmente demandante. Compartían comidas, descansos, momentos de alegría y momentos de frustración. Esa convivencia, inevitablemente, crea lazos. Y en el caso de Anne y Kerem, esos lazos parecían ir más allá de lo puramente profesional. Los fans, por supuesto, eran los más atentos observadores de esta dinámica. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Creaban teorías, compartían rumores, alimentaban la esperanza de que la relación en la pantalla se trasladara a la vida real. Y a medida que la serie avanzaba, esa esperanza se hacía cada vez más fuerte. Incluso se rumoreaba que Kerem era muy protector con Anne, sobre todo cuando se trataba de la prensa. Se dice que la defendía de las preguntas incómodas, que la acompañaba a los eventos públicos, que se aseguraba de que se sintiera cómoda y segura en todo momento. Ese comportamiento, para muchos, era una clara señal de que había algo más que amistad entre ellos.
Y luego, llegó el momento de la confirmación. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem finalmente hicieron oficial su relación. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans celebraron como si se tratara de un triunfo personal. El Handemik, como se les apodó cariñosamente, era real. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Y lamentablemente esos rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. La ruptura, como era de esperar, generó todo tipo de especulaciones. Algunos atribuyeron la separación a la distancia, otros a las diferencias de personalidad, otros a la presión mediática. Lo cierto es que las razones reales solo las conocen Hande y Kerem. A pesar de la tristeza de la ruptura, muchos fans se aferran a la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor que existió entre Hande y Kerem era demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. *** Análisis profundo, más allá del romance, el marketing y la realidad ***. Sin embargo, volviendo a la pregunta inicial, ¿estaba Kerem realmente espiando a Hande tras cámaras? Tal vez, la respuesta sea más compleja de lo que parece. Es innegable que Kerem sentía una atracción por Hande. Las miradas, los gestos, los testimonios, todo apunta en esa dirección. Pero también es cierto que ambos eran conscientes del impacto que su relación generaba en el público y que probablemente supieron aprovecharlo a su favor. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Las relaciones entre actores y actrices a menudo son utilizadas como herramientas de marketing para promocionar sus proyectos. Y en el caso de Hande y Kerem, no sería descabellado pensar que su relación fue, en parte, producto de una estrategia de marketing. Esto no quiere decir que no hubiera amor real entre ellos. Pero sí sugiere que su relación, al igual que muchas otras relaciones en el mundo del espectáculo, estaba influenciada por factores externos. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Hande y Kerem eran dos de los actores más populares de Turquía. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y por los fans. Esa presión, inevitablemente, afectó su relación. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, pero también es una historia de marketing, de presión mediática y de las complejidades de la vida en el mundo del espectáculo. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y que otras veces la ficción se convierte en la realidad. Así que, mis queridísimos amantes del salseo turco, la pregunta de si Kerem espiaba a Hande tras cámaras sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que su relación, aunque efímera, nos dejó muchos momentos inolvidables. Y que al final lo que importa es que ambos fueron felices al menos por un tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo.